Antes de comenzar este video, quiero dejar en claro que mi único propósito al crear este contenido es informar sobre los acontecimientos relacionados con el tema presentado. Mi intención no es influir en sus opiniones o creencias, sino presentarles los hechos de manera objetiva y neutral. Es esencial recordar que cada persona tiene sus propias perspectivas y valores. Como creador de contenido, quiero enfatizar que la última palabra y la responsabilidad de formar una opinión informada recae completamente en ustedes, los espectadores. Los invito a ser críticos, analizar diversas fuentes y puntos de vista, y con ello, formar sus propias conclusiones. Todo lo necesario para crear este video fue recopilado e investigado de archivos, sitios, páginas y documentales oficiales que ustedes mismos pueden consultar. Agradezco su comprensión y los animo a mantener una mente abierta mientras observan el mismo. Recuerden, la diversidad de opiniones es una parte esencial de una sociedad tolerante. Sin más que decir al respecto, comencemos. En la década de los 90, el renombrado investigador y doctor en neurociencias Jacobo Greenberg estaba a punto de presentar un trabajo que podría haber revolucionado nuestra percepción de la realidad. Con la ayuda de chamanes y principios de la física cuántica, exploró las posibilidades de expandir la conciencia y con ello desarrollar el potencial mental a niveles jamás imaginados. Sin embargo, Jacobo desapareció sin dejar rastro alguno, llevándose consigo su investigación y creando así uno de los misterios más intrigantes de nuestros tiempos. ¿En dónde está Jacobo Greenberg? ¿Sigue vivo? ¿Por qué alguien abandonaría todo en la cima de su carrera? Si quieres conocer más al respecto, te invito a quedarte en este video porque hoy desentrañaremos este enigma. Jacobo Greenberg Silverbaum nació en la Ciudad de México en 1946, dentro del seno de una familia de ascendencia judía. Desde muy pequeño decidió estudiar la mente humana. Su madre murió de un accidente cardiovascular cuando él tenía 12 años. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y al terminar viajó a Nueva York donde estudió psicofisiología, una rama de la psicología que estudia los fenómenos psíquicos y las leyes que lo rigen. Finalmente, obtuvo un doctorado en neurociencias por el Instituto de Investigación Cerebral. Cuando volvió a México, fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Posteriormente, a finales de la década de los 70, fundó otro mucho más grande en la UNAM. En 1987, ya con bastante fama, muy buena reputación científica y éxito, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, financiado por la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Entre muchas cosas, durante toda su vida escribió más de 50 libros sobre actividad cerebral, brujería, telepatía, meditación y chamanismo, y algunos de estos títulos fueron traducidos hasta en 7 idiomas. Jacobo era un científico espectacular, muy conservador y sumamente apegado a todas las leyes, normas, reglas y estándares científicos de su época. Sin embargo, la enorme curiosidad que poseía Jacobo alrededor de la mente humana lo llevó a un mundo que, a sus ojos, estaba muy distante de la rigurosidad científica con la que él trabajaba. Los registros muestran que daba charlas en la UNAM y en diversas universidades donde cientos y cientos de estudiantes y profesores se reunían, ya que les interesaba mucho todo lo que Jacobo tenía que decir. La doctora Irma Somoza, psicóloga y colaboradora de Greenberg, asegura que era una persona sumamente brillante. Según personas que trabajaron con él, cuando leía los periódicos se encontraba con notas sobre Bárbara Guerrero, alias Pachita, una muy famosa psíquica y curandera mexicana que ganó notoriedad en la década de 1970. Ella era conocida por realizar supuestas curaciones milagrosas y operaciones quirúrgicas sin utilizar instrumentos médicos convencionales, tales como un bisturí, cuchillo o tijeras. Se decía que tenía la capacidad de extirpar tumores, curar cataratas y realizar otras intervenciones quirúrgicas sin dejar una sola cicatriz en sus pacientes. Al leer esto, Jacobo afirmaba no creer en eso, pues decía que no era posible, e incluso afirmaba con un tono burlón que era una charlatanería. No obstante, Jacobo se planteó dos opciones: o Pachita era verdadera y su trabajo podría darle a Jacobo conocimiento que nunca imaginó, o era una total farsante y él la iba a desenmascarar. Por lo tanto, preparó una mochila con ropa y provisiones para 3 días y salió en busca de Bárbara. Jacobo cuenta que cuando llegó al lugar donde se encontraba la curandera, una voz muy grave le dijo desde dentro de la casa: «Jacobo, apúrate, te estaba esperando». A lo que Jacobo pensó: «Oye, yo no le dije a nadie que venía». Es ahí donde ha comenzado su experiencia extraordinaria en la que él presenció actos que cambiarían no solo su pensamiento, sino también su vida para siempre. Greenberg presenció varias curaciones y actos de esta chamana. Con eso se dio cuenta que esta señora era verdaderamente milagrosa y además era muy popular en su pueblo. Por lo tanto, ahora no solo estaba interesado en saber lo que hacía Pachita, sino también cómo lo hacía y sustentarlo científicamente. Jacobo Greenberg, quien en un principio iba con el objetivo de desmentir los actos de esta señora, quedó encantado, pues esto le daría la posibilidad de replicarlo en tanto como pudiera.
El hecho de pensar que alguien podría alterar la realidad le impresionaba bastante, y Pachita le invitó a presenciar múltiples sanaciones. Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor reconocido, afirmó para la cadena History Channel que en los pacientes no quedaba cicatriz. Todos los médicos y curanderos psíquicos que yo he estudiado en toda mi vida son un total fraude, pero Pachita era real. Ningún periodista jamás pudo comprobarle ningún fraude, ni siquiera yo. Asimismo, afirmó que las filas delante de la casa de la curandera eran totalmente absurdas. Jacobo llegó a la conclusión de que el universo es una construcción mental, pero no solo lo dijo, también lo sustentó con el método científico en muchas de sus obras. El viaje que Jacobo pretendía de 3 días terminó durando 2 años, estudiando a fondo cada curación, acción y reacción de Pachita y sus pacientes, misma a la que Greenberg jamás le pudo comprobar un fraude. Jacobo aseguraba que la realidad que todos presenciamos es tan solo una construcción mental generada por nuestros cerebros. A esto, el científico le llamó el holograma. El doctor Jacobo fue duramente criticado por la comunidad científica más conservadora, pues utilizó el método científico para estudiar el chamanismo, ya que su objetivo principal era entender el mundo mágico. Una de las teorías más ambiciosas de Jacobo fue la teoría sintérgica, que afirmaba que existe un continuo espacio de energía, pero que los seres humanos solo percibimos una parte de este, a la cual le llamamos realidad. Según su visión, la experiencia surge de 3 procesos de interacción. 1. El campo neuronal. 2. La estructura energética de la experiencia. Y 3. El procesador central. Esta teoría, basada en el trabajo con la famosa curandera, propuso que cualquier ser vivo con capacidad de experimentar o sentir puede vivir estos procesos de interacción. No obstante, el nivel de experiencia dependerá de la complejidad de su campo neuronal. Para su trabajo, se basó en un principio de física cuántica llamado entrelazamiento cuántico, mismo que tiene una relación con la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, paradoja que fue comprobada en el año 1982 por Aspect en París. El entrelazamiento cuántico afirma que, si 2 subpartículas interactúan durante un tiempo determinado, quedarán entrelazadas, así que si las separas y los mandas a puntas contrarias del universo, el cambio en una afectará instantáneamente a la otra. Por ejemplo, si a una le cambias la dirección de giro, la otra cambiará instantáneamente. Por lo tanto, hay 2 opciones. O algo viaja más rápido que la luz, idea que se contradice con la relatividad, o tras bambalinas, todo está conectado. Razón por la cual Jacobo llevó a cabo un experimento sin precedentes respaldado por un tema llamado potencial transferido, mismo del que habla en uno de los títulos de sus libros. El experimento constaba de lo siguiente. 2 personas estuvieron durante 20 minutos interactuando de manera muy cercana en una habitación, para después separarlos en salones aislados electromagnéticamente. A estas personas se les colocaban electrodos para monitorear el comportamiento cerebral de ambas personas, mismas que solo debían sentarse y quedarse mirando un punto fijo. Así, de repente, a uno de los sujetos se le emitía un flash, mismo que el electrodo de esa persona captaba y quedaba registrado. Greenberg se llevó una gran sorpresa cuando descubrió que en un porcentaje de personas que tuvieron una mayor interacción, en el registro electroencefalográfico, cuando una de las personas recibía el flash, a nivel cerebral parecía que ambas lo hubieran recibido, lo cual respaldaba 2 cosas. 1. El principio cuántico que utilizó para llevar a cabo su investigación, y 2. Que efectivamente estos cerebros estaban conectados. Él decía que existe una correlación entre el campo cuántico y la mente. Todos pertenecemos a un holograma en donde podemos hacer modificaciones si somos capaces de controlar nuestra mente. Isadora Adam Martínez, investigadora de grandes científicos del siglo XX, afirmó: la obra de Jacobo Greenberg no ha sido apoyada porque es demasiado compleja para el pensamiento de la gente común, pues solo personas que tienen formación universitaria o en física matemáticas podrían entenderlo completamente. Jacobo afirmaba que podría demostrar su teoría. De hecho, esa era su intención. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1994, a los 47 años y cuando estaba a muy poco tiempo de concluir su trabajo, desapareció sin dejar rastro alguno. Y si bien existen muchas preguntas sin resolver alrededor de este caso, hay muchas pistas que han dado pie a hipótesis de su paradero. Algunos afirman que fue víctima de un crimen pasional en manos de su esposa Teresa Mendoza, la última pareja del Dr. Greenberg. Mucha gente dice que era una chamana muy poderosa que lo ayudó en sus investigaciones. No obstante, algunos otros afirman que era una infiltrada de la CIA, por lo tanto, Estados Unidos estaba al pendiente de Jacobo Greenberg. El comandante Clemente Padilla era el encargado de averiguar el caso, y cuando más cerca estaba, lo quitaron del puesto. Esto después de que un testigo asegurara que vio a Jacobo Greenberg en Colorado, acompañado de lo que parecía ser 2 hombres muy extraños en 2 autos blancos. Esta pista lo hace indagar mucho más hasta descubrir que el científico colaboraba de manera ultra secreta con la Universidad de Colorado, algo que ni siquiera las personas más cercanas a él sabían.
Cuando el comandante Padilla intentó seguir el rastro, las autoridades de ambos países le pusieron muchos obstáculos, tantos hasta que finalmente lograron suspenderlo del cargo. Por sus propios medios, Padilla encontró que efectivamente Greenberg entraba y salía de Colorado en repetidas ocasiones, pero nunca llegaba directo. Por el contrario, siempre usaba vías alternas y rutas distintas para llegar a su destino. Pero, ¿por qué ocultaría su colaboración con una universidad de tanto prestigio? Si investigas algo muy importante y comienzas a colaborar con otro país, ¿por qué lo escondes? Y si bien ya eran muchas las incógnitas de este caso, semanas después de la desaparición del científico y en medio de una muy extraña situación, su pareja se esfumó. Una de las hipótesis más aceptadas, incluso por periodistas y gente del medio, afirma que el Dr. Greenberg fue secuestrado por un grupo de inteligencia del país extranjero. Esto tomó mucha más fuerza cuando en el año 2017 se desclasificaron múltiples documentos de la CIA, entre los cuales había documentos sobre fenómenos ovnis, investigaciones, experimentos militares e investigaciones sobre control mental y telepatía. Además, se encontró un artículo escrito por el mismo Dr. Greenberg. Un dato que salió a la luz tiempo después es que el día que desapareció el doctor, pero horas más tarde, llegaron a sus laboratorios y oficinas personas que muchos aseguran fueron personal del área de inteligencia mexicana o estadounidense y vaciaron absolutamente todo. Papeles, documentos, libros, notas de ordenador y todo lo que encontraron se lo llevaron. Pero, si mucha gente y gobiernos decían que era un charlatán, ¿por qué hacer eso con un farsante? ¿Por qué fijarse tanto en alguien que podría estar mintiendo? ¿Qué habrá descubierto Jacobo Greenberg en sus estudios? ¿Fue acaso su investigación una amenaza para algunas potencias? ¿Habrá encontrado respuestas más allá de lo que se nos permite conocer? ¿Será que la teoría sintérgica es solo charlatanería o realmente era parte de algo mucho más grande? ¿Fue el doctor de Jacobo Greenberg víctima de un crimen pasional? ¿Seguirá vivo? Recuerden que la verdad puede estar llena de matices y que cada uno de nosotros tiene el poder de formar su propia opinión. La historia de Jacobo Greenberg nos enseña a mantener una mente abierta y a buscar respuestas más allá de lo aparente. Y así, en el infinito universo de lo desconocido, nos despedimos con la esperanza de que algún día el misterio de Greenberg pueda encontrar su resolución. Y sin importar lo que decidan creer con este video, la pregunta sigue siendo la misma. ¿En dónde está Jacobo Greenberg?